El día de hoy conversamos con Maffer, quien nos comentó cómo conoció Nueva York, Disney, Miami y conoció el amor en sus 2 work and travel. Porque en Nueva York hay muchas cosas que visitar. Claro, no alcanzaste tampoco. Ajá, fuimos a la Gran Manzana, estuvimos en Times Square, fuimos al puente de Brooklyn, también nos fuimos a un mirador, no me acuerdo cómo se llama, pero se veía todita la ciudad. Fue hermoso porque se ve todos los rascacielos. Fuimos a Central Park. Mi experiencia fue increíble, a pesar de haber ido 24 horas. Siento que igual el año pasado fue un año en donde yo pude cumplir muchos sueños que yo tenía, lugares que quería visitar, y realmente fue muy bonito. Al principio éramos solo amigos, o sea, como que no había intenciones de, pero por cosas del destino, aquí estamos. Pero ustedes, bueno, ¿regresaron y oficializaron o allá cuando estaban en el programa? No, fue todo allá, la verdad, o sea, porque te comento, éramos solo amigos, pero comenzamos a convivir bastante. O sea, siento que también fue mucho esto del estar día a día. Claro. Entonces, como nos veíamos en el trabajo, ya después él también pasaba en mi casa, o yo iba a su Era tu roomie también. También se volvió mi roomie. Por eso digo, suerte de que la otra chica se fue, porque él también podía estar en mi depa. Maffer no solamente hizo muchos amigos, sino que también vivió la experiencia de conocer a su artista favorito, Bad Bunny. Había un concierto, y resulta que era el concierto de Bad Bunny. Entonces, como que, por suerte, todos mis amigos sí les gustaba Bad Bunny. Entonces, como que, nosotros como que, ok, ¿qué hacemos? Porque nuestro plan era solo hacer turismo por el downtown, recorrer. Claro, no tenían en cuenta, no teníamos planeado nada. Y yo me acuerdo que dejamos estacionado el carro, nos bajamos y fuimos a la boletería. Y como que preguntamos si todavía tenían boletos, y dijeron que sí tenían boletos, y que justo eran, o sea, como que de los más baratos, pero que igual, o sea, el Toyota como es cerrado, igual se ve muy claro. Y era una señal. Era una señal de que teníamos que agarrar esos tickets, y compramos y fuimos al concierto de Bad Bunny. La verdad, fue increíble porque yo me perdí el concierto que cuando él vino acá a Ecuador. A Quito. Vino a Quito, yo no fui. Y la verdad es que siento que fue algo del destino, de que por casualidad nosotros íbamos por el downtown, vimos a esa gente y vieron a Bad Bunny en Estados Unidos, literal. Sí, fue increíble, o sea. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Voz de un Viajero. El día de hoy estamos con Maffer, que es una de nuestras participantes en el programa de Work and Travel. Nos va a explicar un poquito cómo ha sido toda esa experiencia que ha vivido dentro de esos programas, ¿no? Maffer, coméntame, quisiéramos saber, bueno, primero que nada, ¿cómo conociste este programa? O sea, ¿qué referencias, tal vez alguno de tus amigos, conocidos que hayas tenido por el cual te hayas interesado en este programa, o cómo comenzó esta travesía? A ver, el primer año que yo me fui fue el 2024. Pero yo me acuerdo que uno de mis amigos del colegio ya había escuchado sobre este programa. Okay. Y él me había dicho para irnos en el 2023. Pero mi mamá no me dejó. Porque yo le decía, mami, hay un programa. Pero en ese tiempo, como que el Work and Travel, el programa no era tan conocido. Entonces yo le mencioné y me dice, no, ¿cómo te vas a ir 3 meses? Estás loca. Estás loca. Y bueno, el primer año no me dejó. Y yo volví, insistente el siguiente año, ya con bases, o sea, como que los busqué a ustedes, como que los destinos, a dónde podía ir, qué iba a hacer. Entonces, como que yo ya fui un poquito preparada al momento de mencionarle esto. ¿Y tu mamá seguía con la misma mentalidad? ¿O esta vez ya no, como que se dio un poco? Yo creo que también era porque, o sea, yo estaba, bueno, chiquita, por decirlo así. Entonces, supongo que ella dijo como que, ya, ok. Ya entonces, ya me soltó. Entonces, en el segundo año, yo le mencioné y me dijo, ok. Entonces, yo comencé con el papeleo. Entonces, ahí fue que yo entré para acá. Entonces, ahí fue que la primera vez yo me fui de vuelta atrás. ¿Tú aplicaste sola o así mismo con tus amigos aplicaste el programa? No, yo apliqué sola. ¿Te dio miedo aplicar, o sea, al principio, más que nada, tener el pensamiento de que voy a aplicar sola? Más que nada porque viajas no solamente pues por semana o día, sino que esta vez ibas a viajar por un largo periodo de tiempo. Claro. O sea, siento que sí me dio un poco de miedo, pero también estaba como muy emocionada. Entonces, igual, por ejemplo, antes de yo ir a
a Texas, que fue el primer lugar que yo fui, como que hay igual, antes de viajar, hay como los grupos Claro. de WhatsApp y todo esto, del lugar a donde uno va a trabajar. Entonces yo me acuerdo que yo sí escribía, así como que, oigan, ¿quién va a tal lugar? O ¿quién va a tal posición? Porque igual Claro. como que hay destinos y lugares de trabajo, pero que hay diferentes posiciones. Ujú. Entonces yo encontré a una amiga que ella se hizo mi roomie después, que también iba al mismo lugar. Entonces con ella se puede decir que viajamos juntas. Claro, Porque al final igual- terminaste yendo también conociste a alguien dentro Ajá. del programa y ya. Pero obviamente yo la conocí recién el día del aeropuerto, o sea, que nos estábamos viendo, porque yo no la conocí antes. Entonces, pero no, o sea, nunca tuve como que ese terror así de que, ay, me voy a vivir sola ni nada. O sea, como que era más la experiencia aquí. Claro, estabas más Eso. emocionada que aterrada, por ejemplo, Sí. que vivir de la... El segundo work and travel que realizaste, ¿a dónde viajaste? El segundo yo fui a Carolina del Sur, fui a Myrtle Beach. Ok, ahí también aplicaste sola, así Sí, mismo. ahí también apliqué. También escribías en los grupos, viendo con quién te vas a viajar. Sí, la verdad que sí. El segundo, o sea, como que queríamos regresar con mis roomies, Ujú. pero como que igual una ya se graduaba, la otra hacía pasantías, entonces como que no pudimos cuadrar el irnos nuevamente juntas. Entonces, pero yo me quería ir otra vez. Claro, lo Entonces, chévere era que, por ejemplo, esta vez ya tenías como experiencia, ya conocías y a lo mejor estabas más emocionada porque ya pues sabías cómo manejar todo esto, ¿no? Sí, claro, o sea, como que no me cogía como nueva, por decirlo Ujú. así. Entonces, yo dije, bueno, no importa, me voy sola. Ya me fui sola la primera vez, me voy otra vez sola, no hay problema. Entonces, pero quise cambiar de lugar. Claro. Porque, o sea, como que yo soy así de que no le gusta estar mucho en un mismo Claro, lugar. sino conocer nuevas. Entonces, también conocer otra ciudad, otro estado. Entonces, ahí fue que apliqué para acá. ¿Y qué tal la ciudad? ¿Te gustó demasiado? ¿Qué Sí, pensaste? la verdad es que igual como que uno siempre hace las pequeñas investigaciones antes de encontrar el destino. Ujú. Entonces yo vi, es una playa. Ajá, O sea, no sí, es tan- claro, Myrtle Beach es como costero, más costero, ¿verdad? Sí, es costero. Ujú. Entonces, cuando yo llegué, yo me acuerdo que sí tenía expectativas, la verdad. Porque también había visto que muchos J1s van para allá. Ajá, sí, sí, porque suele ser un poquito más accesible, más que nada. Creo que como es Sí. chiquito, también pero aunque sea chiquito, igual hay bastantes, digamos que lugares turísticos en el cual tú Sí. puedas ir a visitar. Sí, Ujú. aparte de lugares hay bastantes trabajos, o sea, Ujú. es igual como que muy céntrico, o sea, Ujú. no es tan alejado del todo. Entonces, bueno, yo llegué, me acuerdo que una señora me fue a recoger, una señora no sé de dónde, pero como que... porque- ¿Pero era del trabajo o simplemente? no, es que en Myrtle Beach hay como que una, ¿qué se podría decir? Una fundación, es como un grupo, por decirlo así, dedicado como para los J1s. Oh, sí, solamente Entonces, ¿ya? ajá, como que ese grupo, o sea, son gringos, pero que ellos como que Se ofrecen dan apoyo a los J1s. Entonces, yo me acuerdo que, así mismo como había hecho el año pasado, le había escrito a una chica, nos hicimos amigas, pero ella había llegado antes. Entonces, ella me dijo que la habían ido a recoger. Entonces, yo dije, bueno, aquí yo no pago en Uber, yo no pago el transporte del aeropuerto al housing. Entonces yo le escribí a la señora y me dijo, sí, o sea, como que solo avísame la hora a la que vas a llegar y yo te voy a ver, dicho y hecho. Yo llegué, Ahí está. ajá, y estaba la señora esperando, y me dijo, muy gracias, y me compré un desayuno, entonces mi primer desayuno ahí en la playita. ¿A qué hora llegaste Yo llegué como a la ciudad? Las 11 de la mañana. Es que yo había viajado a Boston antes de eso. Ah, O sea, ok. yo fui como salí una semana antes del contrato, fui a Boston, estuve una semana en Boston. ¿Y qué tal? ¿Fuiste a hacer turismo también ahí? Sí, ahí fui a hacer turismo y a visitar a un amigo. Ah, ok, Ajá. tenés un conocido ahí. Sí, tenía un conocido ahí y la verdad es que es mucho frío. Porque esa fue la primera vez que yo conocí la nieve. Porque, o sea, yo no sabía más o menos el clima. O sea, sabía que Boston era frío. Claro, muy frío. Pero- Igual tú también estás, bueno, entrando a una temporada en la que recién está dejando como que de nevar, entonces Ujú. ibas a encontrar ley sí o sí el frío. Claro. ¿Pero te gusta el frío o prefieres más el calorcito? A ver, yo soy mitad y mitad. Porque, a ver, yo siento que el sol es mi hater. Sí, lo odio. No me gusta mucho. No me gusta mucho el calor, estar sudando y así. Entonces, como que un clima templado. Ok. Ajá.
Entonces, pero Boston es como que al extremo del Claro, frío. muy extremo. Ajá. Pero lo bueno es que conociste al menos la nieve. ¿Es la primera vez que conocías la nieve? Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que cuando yo viajé, mi amigo sí me dijo, está haciendo frío. Y dije, ok, fui equipadita. Pero de ahí, como el segundo día yo estar ahí, comenzó a nevar. Y yo, está nevando. Y de ahí, bueno, después de que yo llegué de Boston, me recogió la chica y así, y de ahí yo fui a mi housing ya. Ah, fuiste directamente al housing. Sí. ¿A los cuántos días empezaste a trabajar? Yo llegué como a los 2, 3 días. Porque yo llegué un 14 de febrero. Y yo como el 17 comencé a trabajar. Ok. Primero empezaron las capacitaciones en tu lugar de trabajo, inmediatamente. El primer día fue como que obviamente la charla, la orientación de qué vamos a hacer y todo, pero ya enseguida nos metieron así de como una, que a trabajar. Porque igual tú ya tenías experiencia, ¿no? En Texas, ¿qué posición trabajaste? Y a las dos fui como a food. Entonces como que ya por ese lado ya tenía experiencia. Claro, tenías un poco de experiencia. Ajá. Sí, porque igual, o sea, se hacía más o menos lo mismo, porque igual en Texas, donde yo fui a SeaWorld, entonces en SeaWorld teníamos diferentes puestos de trabajo, pero todos eran atención al cliente, servir comida y bebidas, cajero. Y por ejemplo, en la posición de acá, acá en Carolina del Sur, ¿qué actividades realizabas exactamente? ¿Llegaban a rotarte o pues estuviste específicamente asignada a una posición? En MB, como yo le digo, en MB no teníamos como que rotaciones así como que muy, porque era en el lugar que yo fui a trabajar, que era Grand Prix, solo hay como 3 lugares, así como que de food, que es como que el principal, el más grande, habían como... no miento, habían 4. El más grande, habían 2 de como que puestos así como los camioncitos que hay, y había uno de dipping, o sea, de helados. ¿En cuál estabas ubicada? A nosotros nos rotaban bastante al principio, pero ya después como que supongo que ya nos fueron definiendo a dónde ir cada uno, entonces yo estaba más en uno de los carritos. No me acuerdo cómo se llama, Rix se llamaba, mi queridísimo Rix. Pero ya el último, le digo, o sea, como que ya solo nos dejaban en un solo lugar. De vez en cuando nos regresaban al lugar principal, pero de ahí no, ya estábamos como más o menos definidos. Ok, ¿no se te complicó, o sea, adaptarte a la posición? O sea, no, lo bueno es que como yo ya había hecho anteriormente, me había ido a Texas y del mismo puesto, no se me hizo tan complicado adaptarme, porque era básicamente lo mismo. O sea, creo que lo que cambiaba eran las cosas que vendíamos, porque en SeaWorld, en cambio, a veces sí era como que comidas y hamburguesas, entonces uno tenía que preparar y todo. ¿Y acá preparabas también comida o solamente atendías a las personas? No, nosotros atendíamos, porque las personas que ya trabajan ahí, ellos ya estaban como cook. Entonces nosotros solo éramos como que más que todo atención al cliente y caja. Ok, tú atendías directamente. ¿Llegabas a recibir tal vez propinas? Tal vez en ninguno de los 2 trabajos como que nos dejaban aceptar propina, lamentablemente. Pero en mis segundos trabajos yo ahí sí recibí propina. ¿En Grand Prix también conseguiste un segundo empleo? Sí, en los 2 destinos conseguí segundo empleo. En ambos fui a McDonald's. Siempre volvía entonces. Sí, o sea, yo decía, por ejemplo, en el segundo work and travel dije, no voy a regresar a McDonald's porque, o sea, es muy pesado. Es muy pesado porque es comida rápida. Entonces... ¿Y en qué horario trabajabas ahí, por ejemplo? En el primer año yo trabajaba en la noche, o sea, salía tipo 6, 7 y yo a las 8 ya estaba y salía a la medianoche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones todos los jueves de nuestros participantes que hayan vivido su experiencia, que han viajado a países como Estados Unidos, Canadá, Emiratos, Australia y muchos más. Si tú también quieres vivir tu experiencia forever, en la descripción te dejamos un link con más información para que también puedas vivir tu propia experiencia. 1, 2, depende del horario que me ponía. Sí, estaba de recito. Ajá, y en cambio en MB trabajaba en las mañanas.
y era de 7 de la mañana hasta mediodía. Y ahí ibas a Grand Prix. Sí, y de ahí iba corriendo. Sí. ¿Y a qué hora, por ejemplo, salías del trabajo en cambio en Grand Prix? Depende del horario, pero lo más tarde que podíamos llegar a salir era a las 10 de la noche. Ok, ese estaba mejor equilibrado, creo. Sí. Más equilibrado el segundo. problema es que yo no soy mucho de mañanas. Entonces te tocaba madrugar. Me tocaba madrugar y me costaba un montón porque era 6, 7 de la mañana. Entonces yo sentía que la cama me decía no te levantes. Una vez sí llegué a faltar porque no te podías levantar. No me podía levantar y yo como que me dio el cargo de conciencia y no sé, o sea, como que yo sabía que no me iba a levantar. Entonces, yo como a las 4 de la mañana, media dormida, le escribí a mi manager como que estoy enferma, no me puedo levantar, pero era mentira, yo solo quería dormir un poquito más. ¿Y qué tan lejos estaba del housing a tu empleador? O sea, ¿cómo te transportabas? ¿Ellos te ofrecían movilización o tú...? No, porque mi housing era muy cerca. Caminando eran como 15 a 20 minutos. Entonces, no tenía como que motivo de agarrar Uber o moverme así. Okay. Pero por comodidad mía, yo sí me conseguí un scooter. Okay, porque entonces... igual, por ejemplo, McDonald's sí era un poquito más lejos. Ese estaba ubicado por la playa. Entonces, ese sí tenía que, si quería irme en bicicleta, sí era un poquito más, aparte yo soy un poquito vaguita. Entonces, la bicicleta me sacaba el aire. Entonces yo preferí irme a lo seguro por un scooter. Estaba cerca de la playa el McDonald's. Sí. ¿Y llegaste a visitar también las playas de Myrtle Beach? Sí, la verdad que sí. La primera semana fuimos con mis roomies. Fuimos en la noche, pero hacía frío. Pero era bonito igual. Claro. Es como todo fresquito y así. Pero ya como en febrero o marzo, ya el clima va haciéndose calorcito. Entonces sí, también llegamos a ir. Es muy bonito, la verdad es que a mí me encantó. Sí, la verdad que yo también he visto fotos y digo como que sí, todo ya es diferente, el cielo, el mar, todo. Es increíble cómo los amaneceres o los atardeceres son así todos rojitos, todos bonitos. Sí. También quisiera saber acerca de, más que nada, el intercambio que tuviste, tal vez conociste también, pues, llegaste a ser amigos de otras nacionalidades. Ya sea del housing o en tu lugar de empleo también, porque también sé que ahí suelen tener también bastantes tiempos que empleadores nacionales. Por ejemplo, en el primer año, notamente en mi housing creo que todos éramos ecuatorianos. Pero en el trabajo, mi manager era mexicano y teníamos como que los supervisores también eran mexicanos. Entonces como que era como que mi lugar seguro para poder hablar español ahí. Ahí solamente la sí, porque si no era todo inglés. Entonces como que uno siempre quiere tener ese lugarcito seguro. Entonces como que cuando, obviamente, por ejemplo, en mis managers, solo ellos como que hacían las rondas, o sea, como que pasaban viendo y así. Pero mi supervisor, en cambio, a veces sí me tocaba trabajar con él, entonces yo como que igual sí podía hablar español. ¿Cuál era la diferencia de los supervisores y el manager que tuviste? En los managers es como que solo están viendo más o menos como que cómo va, están dando como que los supplies y todo eso, pero el supervisor es como que ellos sí pasan en el puesto del lugar. O sea, como que en el puesto de comida. Ok. O no me acuerdo si estoy diciendo mal, la verdad. Pero sí, hay como dos rangos. En SeaWorld había como dos rangos. Era como que el manager, el supervisor... no, perdón, era el asistente supervisor. Ya, ok. Ajá. Entonces ellos... O sea, como que supervisaban que todo estuviera en orden, capaz los otros sí se involucraban un poco más. Exactamente. Okay. Entonces mi supervisor sí, había uno mexicano que se llamaba Angel y el otro se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo en Instagram, todavía lo sigo, nos seguimos mutuamente y él sigue trabajando ahí en Acuática. Ok. Y por ejemplo, con el respecto al housing, ¿cómo fue la convivencia con los chicos? ¿Sientes que tal vez hubo algún conflicto o todos sí llegaron como que a organizarse bien? A ver, el primer año, como SeaWorld nos daba como que nos daba el housing como tal, ese año solo tuve niñas como roomies. Yo la verdad es que un amor. Yo siento que tuve las mejores roomies del mundo.
nos congeniábamos muy bien. Claro, es que estabas con mujeres, entonces era sí, todo muy... Era muy lindo, la verdad. Ahí saqué mi bestia, el Work and Travel, Sarita, te quiero mucho. Y el segundo año también. Yo siento que he tenido mucha suerte con el housing y con los roomies que me ha tocado. O sea, como que nunca he tenido problemas. O sea, yo creo que es la típica de como que el orden, la limpieza, pero más allá de eso, no. O sea, no hubo ningún problema. Así mismo, en cambio, la segunda vez que yo fui, ya era mixto el departamento. Entonces éramos 3 niñas, que después una de ellas se cambió a otro housing, entonces solo éramos 2. No sé si, para mí fue suerte mejor, porque era como que más espacio en nuestro cuarto de las 2. Y el otro eran otros 3 niños. Entonces ya pues, pero yo la verdad es que muy bien con todos. Ahí también cambié el segundo año, conocí a Naim. Hola Naim. Sí me suena, creo, también. Sí, Creo que realicé el proceso. Sí, hizo aquí, entonces ahí nos conocimos. La verdad es que como yo lo conocí fue muy raro, porque se supone que a él no le tocaba estar en mi depa. Okay. Porque, por ejemplo, en MB, como que el sponsor te da como un listado de landlords, entonces tú te tienes que contactar con ellos. Okay. Entonces él, yo creo que había contactado con otro, o sea, como que es el mismo lugar, pero hay como 2 landlords, ya, y él se había contactado con el otro, entonces no le tocaba estar en esa casa, pero por cosas del destino él llegó ahí. Y yo como que después hablamos con él y los landlords eran amigos igual, entonces como que dijeron, ok, déjalo ahí. Y por eso Naim llegó a mi casa y se quedó. Y lo quiero mucho, porque fue mi bestia ya también. Y ellos también, claro, ¿todos estaban trabajando en el mismo lugar de empleo o estaban divididos? No, todos los de mi casa trabajábamos en diferentes lugares. Me acuerdo que la chica, ella trabajaba por la playa. Naim en cambio trabajaba por Broadway, que es como una plaza. Sí, es una placita del trabajo. Entonces él trabajaba ahí y los otros 2 chicos, que ellos sí se conocían de aquí, ellos también trabajaban en otro lugar cerca de la playa. Y yo trabajaba en cambio en Grand Prix. O sea, todos trabajábamos en diferentes lugares. Pero también era bonito porque igual como que en la noche nos reuníamos a conversar cómo nos había ido en el día y cosas así. Y sí, o sea, como que igual conocí a bastantes personas ahí, no solo de mi mismo departamento, sino de las otras casas que estaban ahí o departamentos. También ahí llegué a conocer a mi enamorado de hoy en día, pero a él lo conocí en cambio por el trabajo, porque trabajaba. Ok, él trabajaba en Grand Prix. Sí, él también. También en la misma posición, por eso se conocieron. Sí. ¿O cómo se conocieron? No, sí, al principio éramos solo amigos, o sea, como que no había intenciones de, pero por cosas de destino, aquí estamos. Pero ustedes, bueno, ¿regresaron y oficializaron o allá cuando estaban en el programa? No, fue todo allá, la verdad, o sea, porque te comento, éramos solo amigos, pero comenzamos a convivir bastante. O sea, siento que también fue mucho esto del estar día a día. Claro. Entonces, como nos veíamos en el trabajo, ya después él también pasaba en mi casa, o yo iba a su Era tu roomie también. También se volvió mi roomie. Por eso digo, suerte que la otra chica se fue, porque él también podía estar en mi depa. Entonces, fue en abril que nosotros comenzamos a salir un poco más, y con él fue también que me fui de viaje después del programa. ¿Realizaste turismo también fuera del sí, fuera de MB, sí, yo me fui, tuve la oportunidad antes de ir, que fui a Boston. Claro, que fuiste a Boston. Y después yo me fui, durante, pedí como que un fin de semana. También aprovechaste. Sí, me fui unos 24 horitas a Nueva York. ¿Y qué visitaste nomás en Nueva York? Uy, tratamos de hacer todo el tiempo posible, pero creo que no fue posible, la verdad, porque en Nueva York hay muchas cosas que visitar. Claro, no alcanzaste tampoco. Ajá, fuimos a la Gran Manzana, estuvimos en Times Square. ¿Y qué tal? ¿Mucha gente? Sí, había bastante gente, pero siento que no, o sea, como que sí, pero no. Igual es la ciudad que no duerme. Siempre hay gente por todo lado. Fuimos al puente de Brooklyn. También nos fuimos a un mirador, no me acuerdo cómo se llama, pero se veía todita la ciudad. Fue hermoso porque se ve todos los rascacielos. Fuimos a Central Park. Mi experiencia fue increíble, a pesar de haber ido 24 horas. Siento que igual
El año pasado fue un año en donde yo pude cumplir muchos sueños que yo tenía, lugares que quería visitar, y realmente fue muy bonito. Listo, porque chévere que realmente hayas vivido pues todas esas experiencias en los destinos, pues aparte de los que ya pudiste haber viajado, y tal vez alguna otra experiencia adicional que nos quieras contar también que hayas vivido. A ver, yo me acuerdo que el primer año, o sea, nosotros nos fuimos a Houston también, con mis roomies y unos amigos, y ese día que nosotros llegamos a Houston, fuimos a hacer como que turismo al downtown. Okay. Estábamos caminando, bueno, no, alquilamos un carro, estábamos en el carro y veíamos bastantes personas con sombreros esos de vaqueros. Y nosotros como que no sabíamos de qué era, si había algún evento o algo, y como que nos quedamos pensando. Entonces buscamos en Google como que eventos en downtown Houston, y cuando vimos que en el Toyota Center, si no estoy mal, había un concierto, y resulta que era el concierto de Bad Bunny. Entonces como que, por suerte, todos mis amigos sí les gustaba Bad Bunny. Entonces como que nosotros como que, ok, ¿qué hacemos? Porque nuestro plan era solo hacer turismo por el downtown, recorrer. Claro, no tenían en cuenta, no teníamos planeado nada. Y yo me acuerdo que dejamos estacionado el carro, nos bajamos y fuimos a la boletería. Y como que preguntamos si todavía tenían boletos, y dijeron que sí tenían boletos, y que justo eran, o sea, como que de los más baratos, pero que igual, o sea, el Toyota como es cerrado, igual se ve muy claro. Y era una señal. Era una señal de que teníamos que agarrar esos tickets, y compramos y fuimos al concierto de Bad Bunny. La verdad, fue increíble porque yo me perdí el concierto que cuando él vino acá a Ecuador. Claro, Ecuador, a Quito. Vino a Quito, yo no fui. Y la verdad es que siento que fue algo del destino, de que por casualidad nosotros íbamos por el downtown, vimos a esa gente y vieron a Bad Bunny en Estados Unidos, literal. Sí, fue increíble, o sea, como que... O sea, yo sé que es cuestión de gustos, pero a mí sí me gusta Bad Bunny, perdón. Entonces, como que vivir esa experiencia también fue increíble, porque no fue planeado. O sea, claro, como que fue solo íbamos pasando, vimos a esa gente, averiguamos y como que, uy, está aquí. Y aprovechamos, sí. Esa fue otra experiencia como que muy inesperada, más que todo. Quisiera saber también, bueno, más que nada para los chicos, ¿no? ¿Qué recomendación tú le darías a ellos? O pues más que nada, ¿qué es lo que le motivarías a ellos, le dirías para que se puedan motivar a realizar este programa, contándonos obviamente tu experiencia? A través de eso, ¿qué es lo que le recomendarías a ellos para que también se puedan atrever a vivir esta experiencia? Ok, yo siento que los que se quieren ir por primera vez, tomen ese vuelo, tomen esa decisión, porque es algo que realmente les cambia la vida. O sea, cambia tu forma de ver. Cuando tú estás allá, es como que estás tú solo y desarrollas esta independencia, y siento que es una experiencia que todos deberíamos vivir. Porque, como les digo, esta independencia no solo emocional, sino también financiera, te hace aprender también cómo manejarte tú mismo en los gastos, en todos tus ingresos. Tienes que tú ser muy responsable también, porque yo siento que si uno es responsable puede hacer todo lo que se propone. Entonces, si se organizan, y obviamente también si sus horarios y todo lo dan, pueden conseguir bastantes trabajos, pueden visitar bastantes lugares. O sea, yo la verdad es que yo creo que a todas, por ejemplo, yo a una de mis amigas de la universidad, yo la llevé también y la jalaste contigo. Yo siento que sí es una experiencia que es totalmente recomendable. Siento que, por ejemplo, como consejo yo... Es que siento que también, o sea, cambia también tu manera de ver todo. O sea, una vez viajas, cambia la manera de ver todo. Supongo que igual también maduras en cierta parte, ¿ya? Por lo que tú comentas, que es la independencia que tú llegas a tomar ahí, porque prácticamente estás 3 meses solo, aunque tú tengas compañeros y todo, igual vives esa experiencia solo también. Claro, o sea, porque igual cuando uno está aquí es como que igual se basa, bueno, al menos yo, es como que mucho con mi mami. Entonces, en cambio ya todas las decisiones, tú no es como que muchas veces no tienes el tiempo como de comunicárselas a tu mamá, porque por algún motivo ella está trabajando, ella también está ocupada. Entonces como que tú tienes que tomar esas decisiones por ti sola. Entonces es como que, claro, tienes esa independencia, pero también tienes que ser muy responsable.
Listo, Mafer. Entonces, bueno, nosotros Forever Experience igual te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia. Sabemos que de igual manera esto les va a ayudar mucho a los chicos para que también se puedan pues atrever a vivirlo, ¿no? Y sabemos que también te va a ir súper bien en este tercer Work and Travel que va a hacer, porque de nuevo va a vivir la experiencia y sabemos que te va a ir increíble, ¿no? Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, les invitamos también a suscribirse para que estén pendientes a otro próximo capítulo, ¿ok? Y se suscriban tanto a nuestro canal de Spotify y YouTube, que estamos como La Voz de un Viajero, y también en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, que estamos como Forever Intercambios. Chao, nos vemos en una próxima.